todos, estimados participantes, bienvenidos el día de hoy para la culminación, para este tercer y último encuentro del curso Derecho Aduanero. Esta última parte que corresponde a la unidad número 4 y donde vamos a estar tratando, donde vamos a hablar sobre la aplicación del Código Orgánico Tributario a los tributos aduaneros. Nosotros ya en el primer encuentro estuvimos estableciendo algunas de las fuentes del derecho aduanero y teníamos la Ley Orgánica de Aduanas o el decreto constituyente con fuerza, rango y valor de ley orgánica de aduanas, pero además teníamos otra normativa y dentro de esa normativa está el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario se aplica de manera supletoria, es decir, en aquellas materias que no son resueltas, que no son dilucidadas por la Ley Orgánica de Aduana. En el artículo primero del Código Orgánico Tributario está ese señalamiento, está ese ordenamiento de la ley con respecto a la aplicación del Código Orgánico Tributario a la materia aduanera. Entonces, ¿a cuáles puntos o a cuáles materias se aplica el Código Orgánico Tributario? Primero, en lo que se respecta a los tributos aduaneros, en cuanto a los medios de extinción de las obligaciones aduaneras, que vamos a ver también y vamos a desarrollar Dios mediante el día de hoy. En segundo lugar, respecto a los recursos administrativos y los recursos judiciales de los cuales puede el administrado hacer uso a los efectos de ir contra cualquier decreto, contra cualquier decisión de la administración aduanera y frente a la cual se sienta lesionado. Igualmente, en cuanto a la determinación de los intereses, recordemos que toda obligación tributaria puede generar, en caso de atraso o en caso de sanción, unos intereses. Entonces, en lo que se refiere al cálculo de esos intereses, también se aplica el Código Orgánico Tributario para la materia aduanera específicamente. Y en cuanto a lo que se refiere a la administración de esos recursos que son recaudados a través de la actividad aduanera, esos impuestos, esas tasas en materia aduanera, cómo se deben administrar. Recordemos que cada estado pues establece su sistema tributario con el fin de contribuir con el gasto público. Entonces, ¿cómo se debe hacer esa administración? También está regulado por el Código Orgánico Tributario. Pero, ¿qué son esos tributos aduaneros? ¿En qué consiste un tributo aduanero? Son esas prestaciones pecuniarias que el Estado exige a los usuarios, que en este caso son los consignatarios de la mercancía o los exportadores de mercancía, con motivo de la realización de operaciones aduaneras y por la prestación de los servicios que se ofrecen en las aduanas y que son inherentes a la actividad aduanera. Es decir, toda actividad de tipo aduanero realizada en las zonas autorizadas por la administración aduanera genera un tributo aduanero. Puede tratarse de un impuesto, puede tratarse de una tasa, pero en ambos casos existe una serie de actividades que generan este tipo de tributos. ¿Cuál es el fin del establecimiento de los tributos aduaneros? En general, los tributos aduaneros tienen la misma finalidad que cualquier tipo de tributo. En primer lugar, tienen un objetivo o una finalidad de tipo fiscal. ¿Y qué significa esto de que tienen un objetivo fiscal? Que básicamente el Estado, en su potestad tributaria, dentro de todas las potestades que puede tener el Estado, dentro de su potestad tributaria, establece el pago, la generación de tributos como
forma de contribuir con el gasto público. Recordemos que los estados no solamente recaudan sus ingresos de las exportaciones de los productos que producen, valga la redundancia. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la actividad petrolera es, digamos, la actividad bandera del Estado venezolano, la exportación de petróleo y de algunos de sus derivados. Bueno, a la par de esa actividad, también el Estado establece esos tributos no solamente de tipo aduanero, sino de cualquier otro tipo, con el objeto precisamente de contribuir con el gasto público. Incluso en algunos momentos, esa recaudación fiscal forma gran parte de lo que es el Producto Interno Bruto de cada país. En segundo lugar, esos tributos aduaneros son establecidos con una finalidad proteccionista, es decir, cada estado puede establecer tributos aduaneros en mayor o menor medida con el objeto de proteger la producción nacional, con el objeto de proteger a los productores internos con respecto a los productores extranjeros, es decir, para que los consumidores prefieran en un momento dado cierto tipo de productos que son de origen interno y así, por supuesto, favorecer el mercado interno con respecto al mercado internacional. ¿Y cuáles son los elementos de esos tributos aduaneros? Aquí también vamos a hacer una generalidad, es decir, al igual que otros tipos de tributos, los tributos aduaneros tienen ciertos elementos que los conforman. En primer lugar, está la base imponible y esa base imponible es el valor sobre el cual se va a aplicar la tarifa, que en este caso específico de los tributos aduaneros es el arancel aduanero del que estuvimos hablando en el encuentro pasado y que se los he subido a la plataforma pues para que ustedes lo tengan para su uso personal, con el cual se va a obtener el monto del tributo que se va a pagar. Es decir, sobre esa base se va a calcular la tarifa o el arancel aduanero para obtener el monto de ese tributo, el quantum de esa obligación tributaria. Ahora bien, ¿cómo hace el Estado para determinar o qué fórmula utiliza el Estado, en el caso del Estado venezolano, estamos hablando específicamente, cómo hace para hacer ese cálculo, para obtener ese monto? Bueno, hay dos tipos de valores que se toman en cuenta a la hora de establecer lo que es la base imponible para determinar el monto del tributo. En el caso de las importaciones se utiliza el valor CIF o valor en aduana, cuyas siglas en inglés significan Cost, Insurance and Freight, es decir, el costo de la mercancía en el país de origen, el costo del seguro y el costo del flete o del transporte, que es lo que significa freight, hasta el puerto de destino. Entonces se toma en cuenta el valor de esa transacción, de esa suma de esos distintos elementos, es decir, del costo de la mercancía, del costo del seguro, porque toda mercancía, en el caso de las importaciones, debe estar asegurada, y el costo del flete o del transporte hasta el puerto de destino. Eso es lo que se llama el valor CIF, que se aplica para las importaciones. En el caso de las exportaciones, se aplica el valor FOB, o como sus siglas en inglés significa, Free on Board, es decir, incluye el precio de salida de la fábrica, ¿verdad? De la mercancía de la fábrica, los márgenes comerciales, es decir, la ganancia que se espera obtener, los costos de transporte hasta la frontera y los costos de carga en el navío. Es decir, en el caso de las exportaciones, generalmente se utiliza ese valor FOB y solamente se aplica hasta que la carga se encuentra en el navío. Luego de allí los costos son asumidos por el consignatario o el que va a recibir esa mercancía en exportación. Entonces, dentro de los tributos aduaneros, ¿verdad?
Además, existen los llamados impuestos aduaneros. Los impuestos aduaneros, vamos a decir que el tributo aduanero es el género y la especie pueden ser impuestos aduaneros o pueden ser tasas aduaneras. Es decir, en materia aduanera, las especies son impuestos aduaneros o tasas aduaneras y el género es tributos aduaneros. ¿Qué es un impuesto aduanero? Son los tributos aduaneros cuya obligación se genera por la realización de una operación aduanera. Ya nosotros hemos visto, por supuesto, en encuentros pasados cuáles son esas distintas operaciones que se pueden realizar en el territorio aduanero o en la zona primaria aduanera. Tenemos por un lado la importación, tenemos por otro lado la exportación y tenemos además el tránsito aduanero. Importación cuando ingresa mercancía al Estado, exportación cuando es mercancía que va a salir del Estado o de esa zona aduanera, y el tránsito aduanero, que son todas aquellas mercancías que tienen otro destino distinto, pero que deben utilizar eventualmente esa zona aduanera o ese territorio aduanero a los efectos de su pase, por ejemplo, como sucede en Panamá. En Panamá se utiliza mucho esas operaciones de tránsito aduanero. ¿Y de qué tipos pueden ser esos impuestos aduaneros? Según el hecho generador, y como ya lo hemos visto, pueden existir impuestos aduaneros de importación, que son los que se aplican precisamente a los regímenes de importación. Los impuestos aduaneros de exportación, que son aquellos que se aplican a los regímenes aduaneros de exportación, y los impuestos aduaneros de tránsito aduanero, valga la redundancia, que son los que se aplican a esta última actividad. Igualmente, según el tipo de tarifa, los impuestos aduaneros pueden ser impuestos ad valorem, que también en varias oportunidades los hemos definido en este curso, que son aquellos que se determinan por el valor de las mercancías. Fíjense que cuando vimos en el encuentro pasado el arancel aduanero, uno de los ítems que comprende ese arancel aduanero es el valor o la valoración ad valorem de la mercancía para hacer la correspondiente determinación del arancel aplicable. Igualmente tenemos los impuestos aduaneros específicos, que son aquellos que se calculan sobre la base de la cantidad de mercancías que se están importando o se están exportando o que están en tránsito aduanero. Y los impuestos aduaneros mixtos, que son aquellos que se calculan una parte sobre el valor de la mercancía, una parte sobre la cantidad de bultos, kilos, toneladas, etcétera, etcétera, dependiendo de el valor métrico que se le dé a las mercancías que están siendo objeto de ese cálculo de ese impuesto o de esa tarifa. Igualmente existen impuestos aduaneros según acuerdos de los acuerdos de integración, existen impuestos aduaneros convencionales, que son aquellos que se aplican entre los países que tienen entre sí convenios de tipo aduanero, específicamente convenios, por ejemplo, tratados de libre comercio, convenios que favorecen el ingreso de países. Recordemos que en el caso nuestro, en el caso específico venezolano, Venezuela pertenece a Mercosur y además de tener convenios aduaneros con los países de Mercosur, porque eso es parte del convenio marco, del tratado marco del Mercosur, porque es un convenio de tipo económico, de tipo comercial, Venezuela además tiene convenios aduaneros con China, convenios aduaneros con Irán, y además nosotros recientemente hemos sido objeto de la apertura de la frontera con Colombia y ya desde el mes de febrero de este año 2023 tenemos acuerdos sobre protección comercial. Se firmó un acuerdo binacional de protección comercial que por supuesto incluirá este tipo de incentivos, vamos a llamarlos así, convencionales. Y los tributos, los impuestos aduaneros preferenciales son aquellos que establecen los estados
con el fin de favorecer a otros estados que realizan cierto tipo de actividades que son, digamos, de protección. Por ejemplo, en Europa se establecen impuestos preferenciales para aquellos países cuya producción se realiza cuidando el medio ambiente, es decir, reduciendo huella de carbono, reutilizando, reciclando, donde en esos países los estados europeos, los estados de la Unión Europea, para esos países establece convenios preferenciales, convenios aduaneros preferenciales. Igualmente para aquellos países donde se aplican medidas contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, etcétera, etcétera, contra el terrorismo, también se pueden establecer este tipo de impuestos aduaneros preferenciales. Y finalmente, según las políticas del Estado, los impuestos aduaneros pueden ser compensatorios y eso se refiere a los impuestos que se aplican para compensar esas preferencias o esos impuestos convencionales que podrían en un momento dado favorecer el mercado internacional sobre el mercado interno. Entonces, los estados también generan impuestos aduaneros compensatorios para evitar esos fallos en el mercado, para evitar que hayan desequilibrios que afecten su producción interna. Están también los impuestos antidumping, que son los impuestos que se aplican para evitar que ocurran monopolios dentro de los mercados internos de cada país. Y están los impuestos aduaneros diferenciales, que son aquellos impuestos que cada estado aplica a otros estados o otros países con los cuales no tiene ningún tipo de convenios o preferencias. Ahora bien, aparte de los impuestos aduaneros, tenemos las tasas aduaneras, que es la otra especie de los tributos aduaneros. Entonces, hablamos de la primera especie, que son los impuestos aduaneros, y tenemos la segunda especie, que son las tasas aduaneras. ¿Qué es una tasa aduanera o en qué consiste? Son prestaciones pecuniarias, es decir, son un pago que se efectúa, que ocurre por la realización o la prestación de servicios vinculados a movimientos de importación o exportación de mercancías. Es decir, son pagos distintos de lo que son los impuestos aduaneros y que se establece por la utilización de los servicios que prestan cada una de las aduanas en los diferentes puertos o zonas aduaneras que pueden existir en un territorio determinado. ¿Cómo se clasifican esas tasas aduaneras? Tenemos tasas por almacenaje, lo vimos también en encuentros pasados, que mientras el Estado realiza todas las actividades aduaneras, es decir, desde el momento en que la mercancía ingresa a la zona primaria aduanera hasta el momento de su desaduanamiento, cuando el consignatario o el exportador de esa mercancía decide no almacenarla en establecimientos privados, sino que lo hace en establecimientos de uso público, el Estado va a cobrar una tasa por ese almacenamiento de esa mercancía. Igualmente hay tasas por servicio de aduana, es decir, por el hecho de utilizar todos los servicios que presta ese territorio aduanero, esa zona primaria aduanera, también se genera una tasa, un pago. La tasa por consulta de clasificación arancelaria y valoración de mercancías, lo dijimos en el encuentro pasado, cuando existen dudas sobre el arancel de aduanas aplicable a una determinada mercancía, los administrados, en este caso, tienen derecho a erigir consultas a la administración aduanera, en este caso a la gerencia de arancel que está adscrita a la Intendencia Nacional de Aduanas y esa consulta, por supuesto, que además dijimos en el encuentro pasado, recordemos que es vinculante tanto para la administración tributaria como para el consultante, como para otros interesados que tengan mercancías idénticas, genera además
un pago, una tasa aduanera. Igualmente la tasa por habilitación, que es la tasa que se paga o se cancela por el hecho de utilizar los servicios aduaneros fuera de las horas o de los días hábiles para ello o en otros lugares distintos. Recordemos también que cuando hay mercancías que necesitan un proceso especial, es decir, necesitan una cadena de frío, necesitan unos locales especiales para su mantenimiento, de tal manera que la administración aduanera debe trasladarse los funcionarios a ese lugar especial fuera de lo que es la zona primaria aduanera, también por la utilización de los servicios aduaneros fuera del territorio aduanero, también va a generar una tasa. Igualmente, la tasa por el uso de medios o mecanismos o sistemas automatizados. Recordemos que todo lo que se refiere a, por ejemplo, la presentación del manifiesto de carga, el registro del manifiesto de carga, el registro de la declaración de aduanas, se hace a través de sistemas automatizados. Y por supuesto que esos sistemas automatizados tienen un costo, el mantenimiento de cada uno de esos sistemas, el funcionamiento de cada uno de esos sistemas genera un costo y por ello el usuario debe pagar o debe cancelar una tasa aduanera. Ahora bien, ¿qué es eso de la obligación tributaria a los efectos del Código Orgánico Tributario? Nosotros ya vimos suficientemente lo que para la Ley Orgánica de Aduanas consiste esa obligación tributaria, es decir, es esa obligación que se genera por el hecho de incluirse en cualquiera de los regímenes aduaneros establecidos en la ley, bien sea en el régimen de exportación, bien sea en el régimen de importación o bien sea en el régimen de tránsito aduanero. Bueno, el Código Orgánico Tributario en su artículo 13 también establece una definición de lo que es la obligación tributaria en general, no específicamente la obligación aduanera, pero sí la obligación tributaria. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál es la razón práctica que en el Código Orgánico Tributario exista la definición de la obligación tributaria? Y es porque el Código Orgánico Tributario regula todas las especies de obligaciones tributarias. Es, digamos, la ley marco para todo lo que se refiere a el vínculo entre el Estado y el contribuyente. Por lo tanto, también él define lo que es la obligación tributaria. Dice el artículo 13 que la obligación tributaria es el vínculo de carácter personal que surge entre el sujeto activo, que sería el Estado, a través de sus distintas expresiones, es decir, el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal, pero recordemos que específicamente en materia tributaria, en materia aduanera, perdón, hay una prohibición de generar aduanas a los estados y los municipios. Entonces, aquí estaríamos hablando única y exclusivamente de el poder nacional. Entonces, es el vínculo de carácter personal que surge entre el sujeto activo, que es la administración aduanera tributaria, y los sujetos pasivos, que son los consignatarios o los exportadores, en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley. ¿Y dónde sabemos cuál es el presupuesto de hecho que genera el impuesto aduanero? En la Ley Orgánica de Aduanas. Y esta tiene como objeto fundamental satisfacer un tributo. Vamos a continuar acá. ¿Cuáles son los elementos de esa obligación tributaria? En primer lugar, existe un objeto de la obligación. Y el objeto de la obligación, en este caso, de la obligación tributaria aduanera, es la existencia de una mercancía, el ingreso específicamente o el egreso de una mercancía a través de la importación o de la exportación o a través del tránsito aduanero en sus distintas modalidades, las cuales vimos en encuentros pasados.
En segundo lugar, o el segundo elemento que encontramos es el hecho imponible, es decir, es el momento en el cual se efectúa la causación del impuesto aduanero o el momento en que se genera la causación de esa obligación tributaria. Que puede ser en la fecha de llegada o del ingreso de las mercancías a la zona primaria, o en el momento del recibo de la declaración de exportación. Nosotros también vimos en el encuentro pasado cómo es la causación de los tributos o los impuestos aduaneros, que podían ser en distintos casos, pero cualquiera de ellos nos confluye en el momento de la declaración de aduana. En esa fecha es que se va a aplicar el régimen correspondiente y en lo que se refiere al tributo, al monto del tributo y al arancel que se va a aplicar para cada uno de los regímenes aduaneros. Otro elemento que tiene toda obligación tributaria son los sujetos activos y pasivos. Dijimos que hay una relación, ¿verdad?, entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, como en cualquier rama del derecho de obligaciones. Nosotros vamos a encontrar en cualquiera de las formas, si ya vieron ustedes derecho de obligaciones, que va a existir dentro de una obligación un sujeto activo y un sujeto pasivo. En el caso del derecho tributario, el sujeto activo será el ente público acreedor del tributo. Y en Venezuela, ¿cómo se llama ese ente público? El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o conocido como el CENIAT. Entonces, ese es el sujeto activo, quien tiene la facultad de cobrar esa obligación tributaria. Y por el otro lado tenemos los sujetos pasivos. El sujeto pasivo es el encargado de la prestación tributaria, es decir, es el obligado a realizar el pago, el cumplimiento de esa obligación tributaria, el cumplimiento de esa obligación tributaria, bien sea en calidad de contribuyente o bien sea en calidad de responsable, que es lo que nosotros denominamos el consignatario de la mercancía. Y ese sujeto pasivo, además, debe realizar no solamente el pago de la prestación dineraria que corresponde al tributo aduanero, al impuesto aduanero o a la tasa aduanera, sino que también debe realizar otras actividades en su calidad de sujeto pasivo. Puede ser realizar obligaciones de dar, obviamente, lo acabamos de decir, que es el pagar el tributo, de hacer, que son obligaciones de tipo procedimental. Por ejemplo, el hecho de hacer el manifiesto de carga, el hecho de efectuar la declaración de aduanas, eso es una obligación de hacer que tiene el sujeto pasivo, o de no hacer. Por ejemplo, no evadir la intervención aduanera ni directa ni indirectamente. No puede ocultar mercancías, no puede simular el cumplimiento de requisitos aduaneros esenciales, no puede desviar, disponer o sustituir mercancías sujetas a regímenes especiales, porque va a suceder lo que vimos en los encuentros pasados y va a ser objeto de un ilícito tributario que va a generar además una sanción tributaria. Nosotros vimos en el encuentro pasado los diferentes tipos de ilícitos aduaneros con respecto a los distintos regímenes y las distintas sanciones que pueden ser acreedores esos sujetos pasivos. Igualmente, los sujetos pasivos tienen la obligación de tolerar o de permitir el ejercicio de la potestad aduanera en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, lo vimos en el primer encuentro, cuando la administración aduanera tiene la facultad de realizar todas las verificaciones, las fiscalizaciones, las inspecciones que considere convenientes, no solamente con respecto a la mercancía que está en un momento dado en la zona primaria aduanera o en las zonas de almacenamiento especial,
sino con respecto a toda la documentación, a todos los libros de que disponga el consignatario o incluso el agente aduanero, porque de lo contrario estaría violando la normativa legal en materia aduanera y puede ser objeto igualmente de una sanción. Ahora bien, así como existe la obligación tributaria, como cualquier otro tipo de obligación, bien sea contractual o extracontractual o legal, la obligación tributaria es una obligación de tipo legal, establecida, señalada, reglamentada por la ley. Existen también medios de extinción de la obligación tributaria. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van a consultar en su quehacer diario cuáles son los tipos de regímenes aduaneros para determinar cuál es el que se va a aplicar a la carga que está en un momento dado en la zona primaria aduanera, la norma que deben consultar es la ley orgánica de aduanas, porque es la ley especial de la materia. Pero en cuanto a los medios de extinción de la obligación tributaria y específicamente de la obligación tributaria aduanera, debemos consultar la ley general, que es el Código Orgánico Tributario de aplicación supletoria. Estos medios de extinción de la obligación tributaria están contenidos en el artículo 39 del capítulo quinto, título segundo del Código Orgánico Tributario. ¿Y cuáles son esos distintos tipos de medios de extinción de la obligación tributaria? Bueno, en primer lugar tenemos el pago, obviamente. Cualquier obligación, no solamente la obligación tributaria, se extingue mediante el pago. Vamos a buscar el artículo 40, donde están algunas normas sobre el pago. Dice el artículo 40, el pago debe ser efectuado por los sujetos pasivos, obviamente. Quien tiene la obligación de pagar es el sujeto pasivo. También puede ser efectuado por un tercero, quien se subrogará en los derechos, garantías y privilegios del sujeto pasivo, pero no en las prerrogativas reconocidas al sujeto activo por su condición de ente público. El derecho de subrogación o la subrogación consiste en colocarse en el lugar de el acreedor de una obligación determinada. Entonces, ese tercero que realiza el pago, verbigracia, el agente aduanero, realiza el pago de la obligación tributaria en nombre del consignatario o el propietario de la mercancía. A su vez, ese pago lo subroga en los derechos que tenía la administración tributaria de exigir el pago de ese monto. ¿Y a quién se lo va a exigir? Al propietario de la mercancía, al consignatario de la mercancía, pero no se subrogan los derechos, los demás privilegios que puede tener la administración aduanera con respecto a su potestad aduanera. Es decir, no se puede subrogar en el derecho a fiscalizar, no se puede subrogar en el derecho a verificar, no se puede subrogar en el derecho que tiene la administración aduanera a imponer sanciones en un momento dado. En segundo lugar, tenemos la compensación, y la compensación, por supuesto, que es un medio de liberarse de una obligación cuando existen créditos iguales entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el artículo 49 está la normativa que regula la compensación tributaria. Dice el artículo 49, la compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente, por concepto de tributos, intereses, multas y costas procesales,
con las deudas tributarias por los mismos conceptos, e igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, comenzando por las más antiguas, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo. Asimismo, se aplicará el orden de imputación establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 44 de este código. ¿Y cuáles son ese orden de imputación que está establecido en el artículo 44? Ya lo vamos a ver. Dice el artículo 44, la administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros al pago de las obligaciones tributarias deberán imputar el pago en todos los casos al concepto de lo adeudado según sus componentes en el orden siguiente. Primero a las sanciones, es decir, ¿qué va a hacer la administración tributaria en el momento en que se efectúe el pago, que el sujeto pasivo efectúe el pago? A lo primero que se lo va a imputar es a las sanciones, si hay sanciones existentes. Por eso es que el sujeto pasivo debe estar en conocimiento de la totalidad de los procedimientos. Si hay un procedimiento sancionatorio y si de ese procedimiento sancionatorio se verificó el establecimiento de una sanción, debe saber que el monto de esa sanción se va a descontar del pago que se haya hecho. Número 2, a los intereses moratorios. Si hay intereses de mora, nosotros dijimos que puede haber demora en el pago de los impuestos tributarios aduaneros, perdón, que de la declaración aduanera se establece cuál es la tarifa, cuál es el arancel que se va a aplicar, cuál es el impuesto que se va a generar, pero además puede ser que en el momento no se pague en su totalidad, sino que haya una demora. Bueno, esa demora en el pago va a generar unos intereses establecidos en la ley y por tanto, en el momento en que se va a pagar, el segundo elemento al cual se va a imputar el pago es a los intereses moratorios. Y finalmente, número 3, se va a imputar al tributo del periodo correspondiente. Entonces, ¿cuál es el consejo que debemos hacer nosotros como abogados? En estos casos, como abogados, si nos corresponde el hecho de fungir como abogados corporativos en una entidad, en una empresa, en una organización, en una sociedad, hay que pagar los impuestos lo más pronto posible. Hay que determinar el pago de esos impuestos. No hay que demorarlos porque, fíjense, nosotros estuvimos hablando en el encuentro pasado que el tipo de moneda con el cual, el tipo de cambio de mayor valor que actualmente está, por ejemplo, en Venezuela para los efectos del pago de los tributos aduaneros es el euro. Y mientras mayor tiempo ocurra, pues mayor será el monto en euros que debemos pagar con respecto a las sanciones tributarias. Continúa el artículo 49. El contribuyente o su consignatario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deba cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas y costas procesales o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos, sin necesidad de un pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derecho. Es decir, existen créditos fiscales, pueden existir créditos fiscales. ¿Y cuándo ocurren estos créditos fiscales? Cuando los montos que hemos pagado por concepto de tributos son mayores a lo que realmente correspondía a la obligación tributaria. Recordemos que todo pago en exceso, hay algunas declaraciones, sobre todo en materia de importación, que son declaraciones informativas, declaraciones aduaneras informativas, que se hacen antes de la llegada de las mercancías y se hacen a través de cálculos. Puede ser que de esos cálculos resulte un pago mayor al que realmente correspondía. Eso va a generar para el contribuyente, eso va a generar para el obligado, para el sujeto pasivo, un crédito fiscal. Ese crédito fiscal es oponible a el monto de los tributos sucesivos que tenga ese sujeto pasivo y por lo tanto va a ser aplicable a manera de
compensación. Sucede con muchos tributos, sucede con el IVA, por ejemplo, también se aplica a los tributos aduaneros. Además de la compensación, también tenemos la confusión. Está regulada en el artículo 53 del Código Orgánico Tributario. Vamos a leer ese artículo 53. 52, perdón. La confusión. La obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto activo quedare colocado en situación de deudor como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objetos del tributo. La decisión será tomada mediante acto emanado por la máxima autoridad de la administración tributaria. Fíjense que nosotros vimos un procedimiento en los encuentros pasados y es cuando ocurre el abandono de las mercancías. Puede ser que de ese procedimiento de abandono, abandono legal o abandono voluntario que estuvimos estudiando, el Estado decida determinar que esa mercancía va a quedar para el Estado y no va a ser objeto de remate. En este caso, el Estado, que es el sujeto activo, también va a tomar esos tributos que correspondían a el sujeto pasivo, es decir, va a haber una confusión entre sujeto activo y sujeto pasivo, de tal manera que hay una extinción de la obligación tributaria porque no puede ocurrir ese adagio, ese viejo adagio de que cobramos y nos damos el vuelto. Simplemente la obligación tributaria, como cualquier otra obligación, tiene como medio de extinción la confusión. Luego tenemos como medio de extinción de la obligación tributaria la remisión, regulada por el artículo 53. La obligación de pago de los tributos solo puede ser condonada, y eso consiste, la remisión es una forma de extinción de las obligaciones determinada por el perdón de esa obligación o la condonación de esa obligación. En este caso, solamente puede ser condonada o remitida por ley especial. ¿Y qué significa eso? Que es por ley especial, una ley emitida por el órgano correspondiente de cada estado. En nuestro caso sería la Asamblea Nacional, una ley especial de remisión de deuda, por ejemplo, para motivar o establecer algún tipo de prioridad para ciertos sectores, por ejemplo, sectores alimentarios que por alguna situación especial no pudieron hacer la cancelación de sus deudas y su producto es necesario para la alimentación de la población. Entonces, en esos casos puede haber una ley especial de remisión de la deuda. Igualmente tenemos la declaratoria de incobrabilidad, es decir, los créditos que son incobrables, regulados en el artículo 54. Dice el artículo 54, la administración tributaria podrá, de oficio, de acuerdo al procedimiento previsto en este decreto constituyente, declarar incobrables las obligaciones tributarias y sus accesorios y multas conexas que se encuentran en alguno de los siguientes casos. Número 1, aquellos cuyo monto no exceda de 50 unidades tributarias, siempre que hubiese transcurrido 8 años contados a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se hicieron exigibles. 2, aquellos cuyos sujetos pasivos hayan fallecido en situación de insolvencia comprobada y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 de este código, es decir, que esa obligación pase a sus herederos. Si la persona fallece, el contribuyente fallece en condición de insolvencia y no hay herederos conocidos, obviamente esa herencia va a pasar al Estado, por lo tanto se declara, debe existir una declaratoria de incobrabilidad por parte de la administración tributaria. 3, aquellos pertenecientes a sujetos pasivos fallidos que no hayan podido pagarse una vez liquidados totalmente sus bienes. Recordemos que el fallido es el comerciante que ha caído en estado de quiebra.
donde un tribunal mercantil, en el caso venezolano, declara la quiebra del comerciante. Ese es un contribuyente fallido. Y una vez que se declara la quiebra, se nombra un liquidador de los bienes que quedan al objeto de pagar a cada uno de los acreedores de ese comerciante fallido. Bueno, en este caso, cuando los bienes, la liquidación de los bienes no alcanza para pagar esa obligación tributaria, entonces se debe hacer una declaración o la correspondiente declaración de incobrabilidad. Número 4, aquellos pertenecientes a sujetos pasivos que se encuentren ausentes del país, siempre que hubieran transcurrido 8 años contados a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se hicieron exigibles, y no se conozcan bienes sobre los cuales puedan hacerse efectivas. Es decir, quienes salieron del país, que ahora hay muchos. Tenemos una migración gigantesca, por lo menos en el caso venezolano. Entonces, cuando esos contribuyentes que salieron del país no tienen bienes, no dejaron bienes sobre los cuales ejecutar, porque además existen procedimientos de ejecución de créditos fiscales, de obligaciones fiscales, cuando no hay esa posibilidad, entonces debe proceder la declaratoria de incobrabilidad. Parágrafo único. La Administración Tributaria podrá disponer de oficio la no iniciación de gestiones de cobranza de los créditos tributarios a favor del fisco cuando sus respectivos montos no superen la cantidad equivalente a una unidad tributaria. Es decir, que hay casos en los que ni siquiera vale la pena que la Administración Tributaria haga un procedimiento de declaratoria de incobrabilidad cuando los montos son muy pequeños, muy bajos. Y finalmente, dentro de los medios de extinción de la obligación tributaria, tenemos a la prescripción, que está regulada por los artículos 55 y siguientes del Código Orgánico Tributario. Y fíjense que nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de lapsos de prescripción. La prescripción es también un medio de liberarse de una obligación, de extinción de una obligación por el transcurso del tiempo. Básicamente en eso consiste la prescripción. Dice el artículo 55, prescriben a los 6 años los siguientes derechos y acciones. 1, la acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. 2, la acción para imponer sanciones tributarias distintas a las penas restrictivas de libertad. 3, la acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las sanciones pecuniarias definitivamente firme. Y 4, el derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos. Artículo 56. En los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo anterior, el término de la prescripción será de 10 años cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes. 1, el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho imponible. 2, el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros de control que a los efectos establezca la Administración Tributaria. 3, la Administración Tributaria no haya podido conocer del hecho imponible en los casos de verificación. 4, el sujeto pasivo haya extraído del país los bienes afectos al pago de la obligación tributaria o se trate de hechos imponibles vinculados a actos realizados o a bienes ubicados en el exterior. Y 5, el sujeto pasivo no lleve contabilidad o registros de las operaciones efectuadas o no los conserve durante el plazo establecido en la ley. Generalmente ese plazo es de 10 años. Y dice el artículo 60. La prescripción se interrumpe porque además esa prescripción puede ser objeto de interrupción, igual que en el caso de la prescripción con respecto a cualquier otro tipo de obligación. La prescripción se interrumpe, 1, por cualquier acción administrativa notificada al sujeto pasivo conducente al reconocimiento, regularización, fiscalización y determinación, aseguramiento o comprobación y cobro del tributo. 2,
por cualquier acción administrativa notificada al sujeto pasivo derivada de un procedimiento de verificación y control aduanero de la sustanciación y decisión de los recursos administrativos establecidos en este código, cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria, porque además el sujeto pasivo puede decidir que no quiere que opere la prescripción, ¿verdad? Renuncia a su derecho de prescripción y hace el pago correspondiente. Entonces, esto interrumpe la prescripción de la obligación tributaria. Y por cualquier otro acto fehaciente del sujeto pasivo que pretende ejercer el derecho de repetición o recuperación ante la administración tributaria o por cualquier acto de esa administración en que se reconozca la existencia de un pago de lo indebido, como estuvimos viendo en encuentros pasados. Ahora bien, a la par de esos medios de extinción de las obligaciones aduaneras o de las obligaciones tributarias que se aplican a la materia aduanera, igualmente, los administrados, los sujetos pasivos, tienen derecho a ejercer recursos administrativos en materia aduanera cuando se consideran lesionados por algún acto de la administración aduanera. En los artículos 182 y artículo primero del Código Orgánico Tributario está la base legal de esos recursos administrativos o de esa facultad de ejercer esos recursos administrativos por parte del sujeto pasivo. Y señalan estos artículos que lo atinente a los recursos administrativos y judiciales debe aplicarse el Código Orgánico Tributario, y el 182 establece cuáles son esos recursos administrativos que pueden ejercerse. Los vamos a ver en un momento. Dice el artículo además 182 que toda persona que se sienta lesionada por un acto administrativo dictado por la administración aduanera puede recurrir de ese acto, puede interponer recursos administrativos y judiciales ante las autoridades competentes. Obviamente, si estamos hablando de recursos administrativos, va a ser directamente ante la administración aduanera, y si estamos hablando de los recursos judiciales, es ante la jurisdicción contencioso tributaria cuyos tribunales se encuentran en distintas zonas del país. Por ejemplo, aquí en el estado Táchira nosotros tenemos un tribunal en lo contencioso tributario. Igualmente, en los tribunales superiores o en los tribunales mercantiles ordinarios también se les acuerda para ello esa jurisdicción o esa competencia. Cuando no existe un tribunal específico de la materia, tienen esa competencia en materia contencioso tributaria. ¿Cuáles son esos tipos de recursos administrativos en materia aduanera que existen en la ley? Tenemos en primer lugar la revisión de oficio, que como vamos a ver más adelante, no es realmente un recurso como tal que puede ejercer el contribuyente, sino es más un tipo de revocación por contrario imperio de los que ejercen la misma autoridad administrativa aduanera. En segundo lugar, tenemos el recurso jerárquico y en tercer lugar tenemos el recurso de revisión. Aquí no existe en materia aduanera como tal, en materia tributaria, el recurso de reconsideración, sino que directamente vamos a ir al recurso jerárquico y al recurso de revisión. El recurso o la revisión de oficio no es un recurso en sí mismo, sino que es una potestad que tiene la administración aduanera de revocar en cualquier momento algún acto administrativo. En el artículo 267 del Código Orgánico Tributario, ya lo vamos a ver por acá, está cuáles son esos actos administrativos que pueden ser revocados directamente por la autoridad aduanera administrativa. Artículo 267, ya lo buscamos por acá. Dice, los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales
o directos para un particular podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó y por el respectivo superior jerárquico. Por ejemplo, un acto administrativo que autorice la constitución de un almacén aduanero privado no es un acto que pueda ser revocado de oficio. ¿Por qué? Porque eso genera lo que está aquí en el artículo 267, un derecho subjetivo o un interés legítimo. Pero actos administrativos de mero trámite sí pueden ser objeto de revisión de oficio y de revocatoria de oficio. En el artículo 267 también indica cuáles son los actos administrativos que son nulos. Dice el artículo 269. La administración tributaria podrá en cualquier momento y de oficio o a solicitud de los interesados reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella. Recordemos, hay una ley que es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que señala cuáles son las características que hacen que un acto administrativo pueda ser considerado como nulo. Y una de ellas, la principal, es que haya sido dictada por un funcionario que no tenía la competencia. El dictar, por ejemplo, una autoridad estatal, una autoridad militar, no puede emitir un acto administrativo válido en materia aduanera. ¿Por qué? Quien tiene la competencia es la administración aduanera para, en ese caso, emitir actos administrativos. Por lo tanto, es un acto administrativo nulo. En el artículo 270 están también establecidas las causales de nulidad. Número 1, cuando así esté expresamente determinado por la norma constitucional o sean violatorios de una disposición constitucional. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido, recordemos que los actos que ya tienen fuerza porque han sido precedentemente resueltos, no puede un caso volver a reabrirse, volver a ser resuelto, porque en este caso esa segunda decisión sería una decisión afectada de nulidad. 3, cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución. Por ejemplo, que me estén pidiendo que yo haga el pago en una moneda que no sea de curso legal. Es de ilegal ejecución. Cuando hubiere sido dictado por autoridades manifiestamente incompetentes o con presidencia total o absoluta del procedimiento legalmente establecido. Lo que acabamos de decir, un acto administrativo no es nulo cuando es emitido por una autoridad que no tiene la competencia para ello, un funcionario incompetente. Entonces, en esos casos se puede aplicar. Luego en el artículo 268 están los casos en los que no se puede revocar. Dice el artículo 68. No obstante lo previsto en el artículo anterior, la administración tributaria no podrá revocar por razones de mérito u oportunidad actos administrativos que determinen tributos y apliquen sanciones, obviamente, porque ellos ya han sido objeto de todo un procedimiento. Es decir, para hacer la determinación de un tributo, nosotros vimos en encuentros anteriores que existe todo un procedimiento que inicia con la declaración de aduanas y con la aplicación del arancel aduanero. En ese caso no puede ser revocado porque ya está decidida el monto de esa obligación aduanera. O en los casos, como dice aquí, actos que apliquen sanciones. Igualmente, el procedimiento sancionatorio va por todo un camino, por todo un íter procedimental, de tal manera que cuando se determina la sanción, han habido, a menos obviamente que haya sido un procedimiento viciado, y eso tiene otro tipo de vertientes que no nos corresponden en esta materia, pero en esos casos no pueden ser revocados. Sin embargo, el artículo 271 le da la potestad a la administración aduanera de corregir errores. Dice el 271, la administración tributaria podrá en cualquier momento corregir de oficio o a solicitud de la parte interesada
errores materiales o errores de cálculo. Eso es perfectamente válido. Finalmente, nosotros tenemos cuáles son los otros recursos administrativos y además vamos a ver los recursos judiciales en materia aduanera. En primer lugar, tenemos el recurso jerárquico que procede en los casos señalados en el artículo 272. Dice que procede, 1, contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento amistoso; 2, contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuya recaudación sea solicitada a la República de Venezuela; y 3, en los demás casos señalados expresamente en este código y en las leyes especiales. Igualmente, dice el artículo 272, los actos de la administración tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo. Es decir, en este caso, directamente el sujeto pasivo. Igualmente, en el artículo 274 está el lapso para interponer ese recurso. Dice el artículo 274, el lapso para interponerlo será de 25 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del acto que se está impugnando. Ahora bien, ¿ante quién? ¿Cuál es el órgano competente ante el cual recurrir? Dice el artículo 275. El recurso jerárquico deberá interponerse ante la oficina que emitió el acto. Igualmente, en el artículo 276 está el lapso para modificar o hacer la revocatoria del acto. Dice el 276, si interpuesto el recurso jerárquico, la oficina de la cual emanó el acto, si no fuere la máxima autoridad jerárquica, podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la interposición del recurso. La revocación total produce el término del procedimiento. Es decir, en el momento en que ocurre la revocación, termina el procedimiento del recurso. Ahora bien, el contribuyente igualmente al interponer el recurso puede solicitar la suspensión de los efectos de ese acto administrativo del cual está recurriendo. Dice el artículo 277, la interposición del recurso no suspende los efectos del acto recurrido. No obstante, el interesado podrá solicitar la suspensión de los efectos cuando de manera concurrente la ejecución del acto pudiera causarle graves perjuicios y la impugnación se fundamentará en la apariencia del buen derecho. Y cuando hablamos de apariencia del buen derecho es sobre la base del hecho que está causando ese perjuicio o ese gravamen irreparable a el sujeto pasivo. Luego en el artículo 279 está la forma como es la admisión o cuándo puede ser inadmisible el recurso. Dice el artículo 279. La administración tributaria admitirá el recurso jerárquico dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la interposición del mismo. En los casos en que la Oficina de Administración Tributaria deba decidir el recurso sea distinta a aquella oficina de la cual determinó el acto, el lapso establecido en el artículo se contará a partir del día siguiente a la recepción del mismo. Son causales de inadmisibilidad del recurso: 1, la falta de cualidad o interés del recurrente; 2, la caducidad del plazo para ejercer el recurso; 3, la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación que se atribuye o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente; y 4,
por la falta de asistencia o representación del abogado o de cualquier otro profesional afín al área tributaria. Entonces, fíjense la importancia cuando los abogados lo preguntaban a algunos participantes en otras clases, que si solamente correspondía a la gente aduanal ejercer los recursos. No, el contribuyente directamente puede, a través de un abogado privado, ejercer los recursos correspondientes, porque él es el titular de esa facultad de ejercer el recurso. Pero ojo, los poderes que se otorguen deben ser específicos para el caso del ejercicio del recurso jerárquico. Igualmente, hay un lapso probatorio, dice el artículo 279. Parágrafo primero y segundo. La administración tributaria podrá practicar todas las diligencias de investigación que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos y llevará los resultados al expediente. A tal efecto, una vez admitido el recurso jerárquico, se abrirá un lapso probatorio, el cual será fijado de acuerdo con la importancia y complejidad de cada caso, y no podrá ser inferior a 15 días hábiles, prorrogables por el mismo término según la complejidad de las pruebas a ser evacuadas. La administración tributaria podrá solicitar del propio contribuyente o su representante, así como de entidades y de particulares dentro del lapso para decidir, las informaciones adicionales que juzgue necesarias, requerir la exhibición de libros, registros y demás documentos relacionados con la materia objeto del recurso. Entonces, fíjense ustedes que va a haber una apertura igualmente del lapso probatorio. Finalmente, en el artículo 280 y 281 está la decisión y el lapso para decidir. Dice el artículo 280, la decisión del recurso corresponde a la máxima autoridad de la administración tributaria, quien podrá delegarle la unidad a unidades bajo su dependencia. La administración tributaria dispondrá de un lapso de 60 días continuos para decidir el recurso, contados a partir de la fecha de la culminación del lapso probatorio. Si la causa no se hubiera abierto a pruebas, el lapso previsto en este artículo se contará a partir del día siguiente de aquel en el que hubiere incorporado al expediente el auto de no abrir la causa prueba. Igualmente, esa decisión debe ser motivada conforme al artículo 282 y en caso de que transcurran esos 60 días luego de vencido el lapso de prueba sin que haya ocurrido la decisión del órgano de la administración aduanera, opera el silencio administrativo negativo, es decir, se considera que el recurso jerárquico ha sido denegado y el contribuyente puede pasar directamente a la vía contencioso administrativa. Aunque, ojo, en materia aduanera no es necesario el agotamiento previo de la vía administrativa para acudir a la vía contencioso administrativa. Se pueden supletoriamente, se pueden al mismo tiempo ejercer el recurso jerárquico o el recurso de revisión y el recurso contencioso administrativo. Luego tenemos por acá el recurso de revisión, donde en el artículo 283 está los casos en los que procede. Dice que procede ese recurso de revisión en los siguientes casos. Cuando hubieran aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto no disponibles para la época de tramitación del expediente. ¿Por qué? Porque este recurso de revisión es de la revisión del recurso jerárquico que se debió en el orden ejercer en primer término. Entonces, cuando aparecen pruebas que no fueron ventiladas en el recurso jerárquico y que posiblemente la falta de esas pruebas generó la negativa del recurso jerárquico, entonces procederá este recurso de revisión. 2. Cuando en la resolución hubieran influido en forma decisiva documentos y testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme. Y 3. Cuando la resolución hubiera sido adoptada por cohecho, violencia
soborno u otra manifestación fraudulenta, y ello hubiese quedado establecido en la sentencia judicial definitivamente firme, porque recordemos que simultáneamente a estos recursos administrativos se puede intentar el recurso contencioso tributario. En el artículo 284 me señala el lapso para interponerlo y es de los 3 meses siguientes a la fecha de sentencia que se refiere a los numerales 2 y 3 del artículo anterior o de haberse tenido noticia de la existencia de las pruebas a que se refiere el numeral primero del artículo 283. Y finalmente, en el artículo 285 se establece el lapso de sentencia o de decisión de ese recurso. Dice el artículo 285, el recurso de revisión será decidido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación. Finalmente, vamos a tratar los procedimientos judiciales en materia aduanera que están establecidos en el Código Orgánico Tributario. Y tenemos en primer lugar el procedimiento contencioso tributario. El artículo 286 del Código Orgánico Tributario me dice las materias o las causas en las cuales puede proceder este recurso contencioso tributario. Y dice, número 1, contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante el recurso jerárquico sin necesidad del previo ejercicio de dicho recurso. 2, contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado recurso jerárquico, este hubiera sido denegado tácitamente conforme al artículo 283, cuando estuvimos hablando del caso del silencio administrativo negativo. Y 3, contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el recurso jerárquico en los casos de actos de efectos particulares, es decir, cuando directamente la autoridad administrativa tributaria determina la no procedencia del recurso jerárquico. En esos casos se puede ejercer el recurso contencioso tributario. ¿Cuál es el lapso para interponer ese recurso? Está en el artículo 288. Dice el artículo 288. El lapso para interponer el recurso será de 25 días hábiles contados a partir de la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del lapso previsto para decidir el recurso jerárquico. Recordemos que son 60 días hábiles. Previsto para decidir el recurso jerárquico en caso de denegación tácita de este. ¿Quién es el órgano competente? Está en el artículo 289. El recurso podrá interponerse directamente ante el tribunal competente, que sería el tribunal en lo contencioso tributario, o por ante un juez con competencia territorial en el domicilio fiscal del recurrente, es decir, ante un juez ordinario, pero que tenga dentro de su competencia que tenga la competencia en materia contencioso tributaria que sea, por supuesto, de la jurisdicción del recurrente. Asimismo, podrá interponerse ante la oficina de la administración tributaria de la cual emanó el acto. Cuando el recurso no hubiera sido interpuesto en el tribunal competente, el juez o funcionario receptor deberá remitirlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes. Entonces, aun cuando se presente ante otro organismo distinto del juez competente, ese funcionario deberá remitirlo al juez competente en los 5 días siguientes a su recepción. Ahora bien, se podrán suspender en este caso los efectos del acto administrativo. Vamos a ver qué nos dice el artículo 290 y el parágrafo primero de ese artículo 290. La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado. Entonces, esa es la regla general. No hay suspensión de los efectos del acto administrativo, pero a instancia de parte, el tribunal puede suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera
causar graves perjuicios al interesado o si la impugnación se fundamenta en la apariencia de buen derecho. Contra la decisión que acuerde o niegue la suspensión total o parcial para los efectos del acto, procederá recurso de apelación. Entonces, ese decreto del juez que suspenda o niegue la suspensión de los efectos del acto administrativo puede ser apelable ¿ante quién? Ante el juez superior en lo contencioso tributario, si lo hay, o ante el juez superior mercantil que tenga la facultad contencioso tributario. Parágrafo primero. La decisión del tribunal que acuerde o niegue la suspensión de los efectos en vía judicial no prejuzga el fondo de la controversia. Es decir, el hecho de la suspensión no significa que vaya a proceder ese recurso finalmente. En el artículo 291 está la notificación tácita que existe de parte del recurrente. Dice el artículo 291. Se entenderá que el recurrente está derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de este, es decir, recordemos que se puede interponer el recurso jerárquico y subsidiariamente el recurso contencioso tributario. El tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio. En el caso que no haya sido posible la notificación del recurrente, el tribunal dejará constancia de ello en el expediente y fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de 10 días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho. Cuando el recurso contencioso tributario no haya sido interpuesto en la forma prevista en el parágrafo primero del artículo 287 de este código, el tribunal deberá notificar mediante oficio a la administración tributaria con indicación del nombre del recurrente, el acto o los actos cuya nulidad sean solicitadas. Igualmente, verificada como haya sido la notificación, entonces el tribunal debe pronunciarse sobre la inadmisibilidad o sobre la admisión del recurso. Y esto está señalado en los artículos 293 y 294. Dice el artículo 293, son causales de inadmisibilidad del recurso. 1. La caducidad del plazo para ejercer el recurso. 2, la falta de cualidad o interés del recurrente. Y 3, la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente. Artículo 294. Al quinto día de despacho siguiente a que conste en auto la última de las notificaciones de ley, el tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso. Dentro de este mismo plazo, la representación fiscal podrá formular oposición a la administración del recurso interpuesto, porque obviamente hay que notificar al Ministerio Público cuando hay un recurso contencioso tributario contra la administración aduanera, porque el fiscal va a ejercer de parte de buena fe en ese procedimiento. En este último caso se abrirá una articulación probatoria que no podrá exceder de 4 días de despacho, dentro de los cuales las partes promoverán y evacuarán las pruebas que consideren conducentes para sostener sus alegatos. Parágrafo único. La administración del recurso será apelable en los 5 días de despacho siguientes, siempre que la administración tributaria hubiere formulado oposición y será oída en un solo efecto devolutivo. En ambos casos, las partes deberán presentar sus informes dentro de los 10 días de despacho siguientes. Vencido el lapso para apelar de las decisiones a que se refiere el artículo anterior o desde que conste en autos la devolución del expediente al tribunal de alzada que admitió el recurso, quedará el juicio abierto a pruebas sin necesidad de decreto o providencia del juez, y ese es el inicio del lapso probatorio del recurso tributario. Una vez vencido ese lapso probatorio, las partes presentarán sus informes y finalizará con la sentencia en los términos del artículo 304. Dice el artículo 304.
Presentados los informes o cumplido que sea el auto para mejor proveer o pasado el término señalado para su cumplimiento, el tribunal dictará su fallo dentro de los 60 días continuos siguientes. Igualmente, como todo procedimiento judicial, podrá ser objeto de apelación, dice el artículo 305, de las sentencias definitivas dictadas por el tribunal de la causa o de las interlocutorias que causen gravamen irreparable. Por ejemplo, una sentencia interlocutoria que causa gravamen irreparable es la sentencia que decida la inadmisibilidad del recurso. En estos casos, por supuesto, procederá entonces la apelación, que podrá interponerse en el lapso de 8 días de despacho contados conforme a lo establecido en el artículo anterior. De allí, por supuesto, se abrirá el procedimiento en segunda instancia ante el Tribunal Superior en lo contencioso tributario, si existe en esa jurisdicción, o ante el Tribunal Mercantil Superior que tenga competencia en materia tributaria y aduanera. Finalmente, dentro de los procedimientos judiciales en materia aduanera tenemos el amparo tributario. En el artículo 310 del Código Orgánico Tributario señala cuándo procede este recurso especial, el amparo tributario. Artículo 310. Procederá la acción de amparo tributario cuando la administración tributaria incurra en demoras excesivas en resolver peticiones a los interesados y ellas causen perjuicios no reparables por los medios establecidos en este código o leyes especiales. Bueno, en el caso venezolano, el amparo tributario, a la par de cualquier amparo, existe una ley orgánica de amparo en Venezuela que ordena la brevedad posible, las 96 horas siguientes. De acuerdo con la ley, debe ser decidido el amparo tributario. Pero ¿qué sucede? El abarrotamiento de los tribunales en Venezuela es tal que, conversando con un relator de la Corte Primera en lo contencioso administrativo con sede en Caracas, el lapso para decidir un amparo, en el mejor de los casos, es de 3 meses. Y hay amparos que se extienden hasta 6 meses. Entonces, fíjense ustedes que está sucediendo esta situación especial de retardo judicial, y ya sabemos que una justicia tardía no es verdadera justicia. ¿Quién puede ejercerlo? Cualquier persona que se sienta lesionado, dice el artículo 311. La acción podrá ser interpuesta por cualquier persona afectada mediante escrito presentado ante el tribunal competente. En el artículo 312 está la decisión. Si la acción apareciere razonablemente fundada, el tribunal requerirá informe sobre la causa de la demora y fijará un término para la respuesta no menor a 3 días de despacho, ni mayor a 5 días contados a partir de la fecha de notificación. Vencido el lapso, el tribunal dictará la decisión que corresponda dentro de los 5 días de despacho siguientes. Entonces, fíjense, hay una situación muy especial, y es la que acabamos de hablar, de que los tribunales están abarrotados, lamentablemente, y esas decisiones, que deben ser brevísimas, sumarias, por el origen excepcional de emergencia que tienen, pueden tener una duración mayor, y pues son situaciones especiales de las cuales no podemos tener control los abogados. Por eso se están aplicando, y así lo permite el Código Orgánico Tributario, otros procedimientos que están muy en boga en la actualidad, y son esos medios alternativos de solución de conflictos, cuando así están establecidos en las cláusulas contractuales sobre la materia. Y es una recomendación muy saludable, porque a través de ella se puede lograr de manera inmediata la resolución de conflictos en materia tributaria y en materia aduanera. Bueno, con esto nosotros hemos finalizado este curso de Derecho Aduanero.
Y es para mí un honor en nombre del IESIP haber contado con su audiencia y con su presencia durante estos encuentros y haber servido pues para generar en ustedes un conocimiento significativo, muy breve por supuesto, pero significativo en cuanto a la materia aduanera en Venezuela. Mi invitación es por supuesto a que continúen su preparación en aras de el éxito de su profesión. Muchísimas gracias.